Matemático, filósofo, político, pero conocido mundialmente como el padre de la macroeconomía. Esa es la historia de John Maynard Keynes. ¿Cómo fue posible que alguien que no haya estudiado economía formalmente hablando cambió por completo la forma en cómo vemos la economía en la actualidad? En este video veremos brevemente cómo fue la vida de John Maynard Keynes, cómo su visión del mundo cambió por completo la forma en cómo vemos la economía y finalmente por qué sus ideas son tan influyentes en la actualidad. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, primero de 3 hijos, hijo de John Neville Keynes y Florence Ada Brown. El hogar, si bien alejado de los salones aristócratas de aquella época, era un ambiente muy intelectual. Discusiones de lógica, economía, estampillas por doquier y siempre montones de libros en todos lados. Su padre se dedicaba principalmente a la administración universitaria en aquella época, mientras que su madre, por otro lado, era una activa promotora de la educación femenina y asimismo el trabajo social. Desde muy pequeño, Keynes tenía una gran fascinación por los números, principalmente por la aritmética. A los 4 años y medio deslumbró por completo a su familia, explicando qué era el concepto de interés. Si te presto un medio penique y lo guardas por mucho tiempo, tendrás que devolverme ese medio penique y otro más. A eso se le llama interés. Nada mal para ser un niño de 4 años y medio. De mi lado, recién a los 14 años comprendí realmente qué es el interés, económicamente hablando. Sus padres, temerosos por la salud delicada de Keynes, estuvo un par de años haciendo educación en casa, hasta que en 1892 retornó al colegio. Con tan solo 9 años era capaz de leer el libro de Euclides y asimismo también era capaz de resolver ecuaciones de segundo grado. Su maestra dijo: "Puedo resolver en menos de un minuto problemas que dejan perplejos a chicos el doble de su edad". Con esto ya tenemos claro que era aquello que le fascinaba a Keynes. Tras ganar diversas competencias matemáticas, a los 14 años, en 1897, consiguió una beca prestigiosa para el Eton College. Durante su estadía en Eton College conoció a grandes promesas dentro de las matemáticas, el arte, entre otros. Entre ellos el famoso Deal with Nuts, que fue parte del grupo que logró descifrar el código Enigma. Durante esta etapa de su vida afianzó conocimientos bastante fuertes en matemáticas. Sin embargo, no era el único que se dedicaba. Durante su tiempo libre hacía diferentes notas, apuntes, haciendo un tratado sobre la teoría y el método de la política. De esta forma concebía tanto la parte política y social como un aspecto riguroso, el cual más adelante iba a servir para estudiar economía. Luego de su etapa escolar, en 1902 logró ingresar al King's College, afiliada a la Universidad de Cambridge, el cual le permitió estudiar una carrera en matemática. En ese mismo año se matriculó en Principles of Economics del profesor Alfred Marshall. Exacto, el mismo de la famosa demanda marshalliana. Más adelante haremos un video sobre él. En este curso comprendió que las matemáticas podían ser la base para realizar investigación y asimismo también política económica. Inspirado por Marshall y su síntesis, optó por dejar la senda, la matemática pura, y comenzar a estudiar más la economía a un nivel más de demanda, empleo y el dinero. Sin embargo, durante esta época no todo era matemática o economía. Keynes adentró a los grupos más vanguardistas de la época, primero en el selecto grupo de los apóstoles de Cambridge y luego en el círculo de Bloomsbury. En esas charlas fortalecía su visión del mundo, criticaba mucho los valores victorianos de aquella época y cultivó amistades que alimentaron su pensamiento económico, así como su sensibilidad artística. Y tras una disertación en probabilidades, en 1905 se graduó como matemático. A partir de 1905 comenzó a estudiar junto con Marshall la economía a un punto más profundo. Sin embargo, lo tuvo que dejar por diversos motivos. Luego de redactar diversos ensayos y llevar las primeras clases de política monetaria, tomó la decisión de no continuar el curso y optar por otras salidas profesionales. En diciembre de aquel año le dijo a su padre que ya no optaría por seguir la carrera de economía, pero que sí se iba a preparar para el examen de la función pública, cerrando de este modo su etapa académica en economía sin un título oficial. De este modo, en 1905 Keynes se volcó por completo al examen de la función pública para ser un trabajador dentro del departamento militar de la oficina de la India. En ese primer trabajo empleaba toda su formación matemática para analizar el sistema monetario indio. A partir de 1908, sus estudios económicos lo llevaron a publicar trabajos tanto sobre la moneda india, y eso le permitió formar parte del Royal Commission on Indian Currency and Finance, lo que amplió principalmente su red de contactos en el gobierno. Y así, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1915 fue llamado para trabajar en el Tesoro británico. En ese trabajo afianzó su reputación como economista práctico, porque básicamente daba asesoramiento sobre movilidad de recursos y política monetaria. En 1918 asumió la responsabilidad de los asuntos financieros de la Conferencia de Paz de París, redactando diversos documentos sobre indemnizaciones y sobre tratados de paz. Un año después, tras situarse dentro del epicentro de la reconstrucción europea, presentó su renuncia al Tesoro británico, plasmando su indignación en el libro The Economic Consequences of the Peace. En este libro, Keynes explica
que el Tratado de Versalles impuso a Alemania unas reparaciones tan elevadas e injustas que resultarían insostenibles, condenando al país a la ruina económica y por extensión socavando la recuperación de toda Europa. En este libro Keynes plasmó lo que eventualmente vino, una Alemania quebrada y también con ganas de tomar venganza contra toda Europa. Keynes fue un visionario para aquella época. Luego de esa etapa como servidor público, entre 1920 y 1930 se dedicó principalmente a hacer trabajos de investigación y escribir diversos libros. Entre ellos está A Treatise on Probability, A Tract on Monetary Reform, y el último y quizás el más importante para aquella época fue The Economic Consequences of Mr. Churchill, donde criticó fuertemente las rigideces del patrón oro, defendiendo la devaluación de la libra y asimismo dando los primeros esbozos de un concepto importante, el multiplicador fiscal. Asimismo actuó como asesor en la conferencia de Génova y en negociaciones sobre las reparaciones tanto de la posguerra para Alemania, difundiendo sus propuestas de alivio de deuda y estabilidad monetaria en los principales foros europeos. A la par de su trayectoria académica y política, también tuvo una gran influencia dentro del sector privado. Fue presidente durante varios años de una sociedad de seguros de vida y asimismo afianzó muchas de sus inversiones privadas, lo que le permitió almacenar o juntar gran parte de riqueza para sí mismo y su familia. Previo al estallido de la Gran Depresión, Estados Unidos vivió una década bastante próspera. La industrialización y la innovación tecnológica fue un motor fundamental para el crecimiento tanto de la demanda interna como eventualmente el propio crecimiento económico, impulsando fuertemente las bolsas americanas, principalmente la bolsa de Nueva York, el cual estaba sufriendo un auge especulativo bastante fuerte financiado con crédito. El estallido llegó en octubre de 1929 con el desplome de Wall Street. El efecto fue una depresión bastante fuerte. Por un lado, la contracción del PBI y por otro lado, el desempleo masivo, poniéndole fin a los felices años 20. La contracción simultánea del crédito y la deflación generó un periodo recesivo de equilibrios rotos, excedentes agrícolas, fábricas ociosas y población sin ingresos. Durante esta etapa, el primer ministro británico solicitó a Keynes que presidiera el nuevo Consejo Económico. En este cargo actuó como el principal asesor económico del Estado, participando directamente en la formulación de políticas de aranceles, gasto público y medidas para reactivar la demanda agregada. Tras la caída del PBI del Reino Unido, Keynes consideró necesario aplicar una serie de medidas de política económica que principalmente estuvieran enfocadas en un mayor gasto público. Básicamente era usar el gasto público como arma principal contra el desempleo y la baja demanda agregada. En su libro The Means to Prosperity, proponía explícitamente la financiación con déficits grandes, proyectos de obras públicas. Introdujo en este libro el efecto multiplicador, la idea de que cada libra, cada sol que se gasta, tiene un efecto mucho más grande en la demanda agregada, sentando las bases teóricas para una economía fiscal expansiva contracíclica. De este modo, Keynes en 1966 publicó su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero. En este libro plantea una crítica liberal a la economía clásica que dominaba hasta aquel entonces. Keynes rechaza específicamente la ley de Say, que en sencillo decía que toda oferta crea su demanda. Según esa visión clásica de la economía, no podía existir un desempleo duradero, porque los mercados se ajustaban automáticamente, llevando a la economía a un estado de pleno empleo. En términos sencillos, que no había rigideces en el corto plazo, por lo que tanto precios y salarios eran completamente flexibles y se ajustaban de acuerdo a oferta y demanda. De hecho, Keynes observa que en realidad existen periodos prolongados con alto desempleo, incluso cuando hay trabajadores dispuestos a aceptar salarios más bajos. Esto sucede básicamente porque los salarios usualmente se fijan en contratos y que no necesariamente se ajustan frente a cambios en la economía. Por ello, Keynes propone que el desempleo no sucede por distorsiones en el mercado laboral, sino más bien en la demanda agregada. Para Keynes, el equilibrio económico, a diferencia de los clásicos, no le determina la oferta, sino la demanda, y está compuesto principalmente por consumo e inversión. El consumo depende directamente del nivel de ingresos, mientras que la inversión depende de la rentabilidad esperada y la tasa de interés. Una baja demanda agregada genera que las empresas produzcan menos y por lo tanto haya menos ingresos. Menores ingresos disponibles genera un círculo vicioso de bajo crecimiento y eventualmente mayor desempleo. Una idea clave de Keynes es señalar que el ahorro y la inversión no se equilibran automáticamente mediante la tasa de interés, como afirmaba la teoría clásica. Para él, la tasa de interés está determinada por la preferencia por liquidez de los agentes económicos. Es decir, qué tanto los consumidores y también las empresas deciden o no tener efectivo en sus manos. Una idea intuitiva de esto es que, por ejemplo, en tiempos de crisis, las personas van a optar por tener el dinero en líquido en lugar de hacer inversiones arriesgadas. Es decir, habría menos inversión por parte de los agentes, lo cual podría profundizar mucho más esta crisis económica. Como se mencionó
mencionó previamente, en este libro también introduce el efecto multiplicador. En sencillo, significa que un aumento de un gasto público tiene un efecto mucho más grande en la demanda agregada. Este efecto multiplicador hace que un pequeño aumento inicial en la inversión pública tenga un impacto significativo mayor tanto en el empleo y el crecimiento económico. También Keynes hace mucho énfasis en el papel del Estado para generar confianza en la inversión. Como dijimos, en etapas de mucha incertidumbre o de recesión, el papel del Estado, según Keynes, es fundamental a través de políticas expansivas para que esta inversión otra vez se estimule y de este modo se salga de la crisis económica. En síntesis, Keynes muestra que los mercados no se autorregulan de manera perfecta. Por eso, en periodos de crisis, el Estado debe intervenir activamente con política que estimule la demanda agregada, favorezca la inversión y finalmente recuperen el empleo y el crecimiento económico. Esta visión, equivocada o no, cambió por completo la forma en cómo se estudia la economía y de cómo se hace políticas públicas, principalmente para saber cómo gestionar crisis globales. Gracias a esto, los gobiernos comenzaron a adoptar políticas de presupuesto mucho más expansivas, los cuales en su momento eran muy impensados. Asimismo, economistas como Paul Samuelson empezaron a promulgar esta doctrina en otros países como Estados Unidos. Los economistas como John Hicks trataron de poner todo lo que decía Keynes en su libro en ecuaciones matemáticas mucho más sencillas que puedan ser explicado tanto en universidades como en otras exposiciones, libros, etc. De esta forma se comenzó a expandir alrededor del mundo las nuevas ideas keynesianas de gasto público expansivo. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no estuvo exenta de críticas de diversas corrientes filosóficas, principalmente escuelas como los monetaristas, la escuela austríaca y luego eventualmente los post-keynesianos. A pesar de todo esto, su legado sigue bastante vigente en diferentes países que tratan de buscar formas de adoptar el keynesianismo en sus políticas públicas actuales. En próximos videos veremos más al detalle estas nuevas corrientes de pensamiento económico. Keynes, luego de haber publicado su libro La Teoría General, dedicó los siguientes años de su vida principalmente a hacer economía práctica y a la política. Para 1942, Keynes fue nombrado como director del Banco de Inglaterra. Un par de meses después, el 7 de julio de 1942, Keynes recibe el título de Barón Keynes por parte del rey de Inglaterra, con un asiento en la Cámara de los Lords, convirtiéndose en una figura económica bastante importante para su época. En 1944 lidera la delegación británica en la conferencia de Bretton Woods, preside la comisión que diseña eventualmente el Banco Mundial y propone una unión de compensación para ajustes comerciales multilaterales, las cuales sirvieron eventualmente para la creación del FMI y el Banco Mundial. Luego de varios años de trabajo intenso, el 21 de abril de 1946 fallece John Maynard Keynes a los 62 años de edad, dejando un profundo legado tanto institucional como teórico, que dejó marcando las primeras huellas de lo que conocemos como la macroeconomía moderna. Más allá de que las ideas de Keynes no hayan sido las más correctas para aquel entonces o incluso ahora, eso no deja de marcar de que haya sido una persona muy multifacética, lo cual marcó para él la visión de cómo debe ser un economista, y la cual quiero compartir con todos ustedes. El maestro economista debe poseer una rara combinación de dones. Debe ser matemático, historiador, estadista, filósofo en algún grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en un mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado para los propósitos del futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre ni de sus instituciones debe quedar enteramente fuera de su consideración. Debe ser decidido y desinteresado en un estado de ánimo simultáneo, tan distante e incorruptible como un artista, pero a veces tan cercano a la tierra como un político. Realmente creo que esto abarca muy bien el pensamiento de Keynes sobre el mundo. Un tipo que no solo tenía en mente la matemática, la política, sino que también tenía en la cabeza aspectos filosóficos, artísticos, que marcaron para siempre la forma en cómo él ve la economía y asimismo el mundo. Para mí particularmente su historia refleja de lo importante que es cultivarse en diferentes ramas de la vida. El mundo actualmente premia bastante las especializaciones, ser muy buenos en una rama en específico. Sin embargo, los retos que propone eso son bastante importantes. ¿Por qué? Porque dejamos de lado otras ramas del conocimiento, la historia, la filosofía, la política, entre otras, lo cual de una u otra forma puede moldear mejor la forma en cómo vemos el mundo y así tomar mejores decisiones no solo como economistas, sino también como personas y seres humanos. Si te gustó este video, deja tu like y un comentario, que te estaré leyendo. No te olvides suscribirte y compartir este video para que más personas sepan quién fue Keynes y por qué actualmente sigue siendo tan influyente. Nos vemos en un próximo video. Chau.